título de la lección número 7, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y el versículo principal de la lección de esta semana se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. El texto dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El propósito del estudio de la lección de esta semana es recordarnos que estamos llamados a vivir una vida de consagración, donde la presencia de Dios sea nuestra mayor prioridad, sea el centro de nuestras decisiones. Antes de comenzar con la lección de esta semana, déjame tomar solo 30 segundos para decirte algo importante. Si últimamente te sientes lejos de Dios, si tu fe se ha vuelto rutina, si oras pero parece que nadie te escucha, si sientes que la presencia de Dios se ha apagado, si alguna vez pensaste que Él no hablaría contigo, si estás perdido sobre el camino que tomar, si dudas de cuál es la voluntad de Dios, si te duele ver que las cosas no cambian o simplemente anhelas volver a escuchar su voz, entonces el Dios que habla es para ti. Es un devocional gratuito en audio hecho junto con Nuevo Tiempo. 15 días para reconectar tu corazón con la voz de Dios. Puedes comenzarlo ahora mismo escaneando el código QR en pantalla o desde el link que aparece en la descripción. Dios sigue hablando y quiere hablarte a ti. Ahora sí, vamos con la lección. Vamos a analizar lo que dice el día sábado. En medio de la rutina diaria, solemos priorizar siempre lo urgente, lo inmediato, y dejamos lo importante. Las tareas del trabajo, que parecen que son interminables, las responsabilidades familiares, que reclaman nuestra absoluta atención en cada detalle, las cuentas por pagar que se acumulan y además los planes personales que constantemente marcan nuestra agenda. Es decir, cada día se convierte en una carrera. Todos corremos contra el reloj, donde lo importante siempre se confunde con lo urgente. La sensación de estar siempre corriendo de un lado para otro realmente nos hace olvidar aquello que realmente es importante y sostiene nuestra vida. Esta rutina, guiada muchas veces por la conveniencia y la búsqueda constante de logros, de satisfacciones o reconocimientos, termina ocupando cada espacio de nuestra mente, de nuestro corazón, dejándonos siempre con la impresión de que no hay tiempo para más. ¿Ya te sucedió eso? Corremos de un lado para otro desde muy temprano, persiguiendo nuestros propios sueños y finalmente, sin darnos cuenta, los momentos con Dios van quedando poco, cada vez más reducido. Lo relegamos al final de nuestra lista porque ya no es más prioridad, como si fuese algo opcional. Entonces se convierte en algo que dejamos para después. Y eso si sobra tiempo o después que ya hemos cumplido todas nuestras obligaciones. La verdad es que ese después casi nunca llega. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos tan cansados? ¿Por qué esta inquietud y ansiedad? ¿Por qué pesa el estrés? ¿Por qué nos invade la frustración? ¿Por qué estamos vacíos o no encontramos satisfacción en lo que hacemos? ¿Por qué nada llena el vacío del corazón? La respuesta es simple. ¿Será que hemos olvidado colocar a Dios en el lugar que le corresponde? ¿Qué nos puede enseñar algunos momentos importantes durante la conquista de la tierra prometida?
donde Israel buscó primeramente el reino de Dios. ¿Y qué lecciones eso trae para nuestra vida? Bueno, de eso vamos a hablar durante la lección de esta semana. Vamos para el día domingo. En el día domingo, la lección es primero el pacto. Mucha atención con el título. Primero el pacto. El pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán y lo había hecho de manera milagrosa. Ya dejó atrás el desierto, ahora está pisando por fin la tierra prometida. Los espías que fueron enviados a Jericó habían regresado con informes claros y todo indicaba que lo siguiente sería la mayor campaña militar de su historia. Humanamente, lo que correspondiera organizar la estrategia, preparar las armas, trazar plan de ataque y obviamente asegurar la logística para poder enfrentar a los enemigos. Sin embargo, en ese momento decisivo, Dios les indicó algo que parecía extraño a una lógica de guerra. Vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La circuncisión era un rito que consistía en cortar el prepucio del varón, un pedacito de piel que cubre y protege la punta del órgano masculino. Esa era la señal del pacto que Dios había establecido allá con Abraham siglos antes, cuando le prometió hacer de él una gran nación. Recuerda esa promesa que está en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Al circuncidar a los varones, recordaba que había sido escogido y separado para vivir en fidelidad a su pacto. Así, al detenerse para circuncidarse antes de la guerra, Israel reconocía que la verdadera fuerza no estaba en sus armas, no estaba en sus estrategias, sino estaba en el Señor. Era una forma de declarar que la victoria no dependía del poder humano, sino que dependía de la fidelidad de Dios a su pacto. Muchas veces en la vida sentimos la presión de tener tantas cosas importantes por resolver. Trabajo, familia, estudios, responsabilidades diarias, que terminamos olvidando dar prioridad a lo que realmente es importante: la renovación diaria de nuestro compromiso con Dios. Y siempre nos convencemos de que no hay tiempo, pero en realidad estamos dejando de lado la fuente que sostiene todo lo demás. Allí comienza nuestro fracaso. En el fondo, eso refleja dónde está realmente nuestro corazón y en qué confiamos para sostener nuestra vida. Por eso vale la pena detenernos y preguntarnos lo siguiente: ¿cómo está mi relación con Dios hoy? No mi experiencia del pasado, ahora. ¿Puedo afirmar que es prioridad? ¿Que es el primero en todo? ¿Tengo una necesidad de Él? ¿O es que mi necesidad surge solamente a partir de los problemas? ¿Estoy renovando cada día mi pacto con Él? ¿O es que lo he relegado a un segundo plano, si es que hay tiempo, si es que sobra?
¿qué es lo que persigo todos los días? ¿Qué es lo importante? No estoy hablando de conceptos, porque en la cabeza de la mayoría está Dios es importante, Dios es importante. Estoy hablando en prioridad. ¿Realmente es el primero en tu vida? ¿En tus acciones? ¿Es lo primero que buscas al despertar? ¿Es tu primer pensamiento? ¿Realmente es el primero? Nuestros fracasos en la vida comienzan cuando buscamos primero nuestros intereses personales y relegamos a Dios a un segundo plano. Que esto no sucede en nuestra vida. Hoy podemos cambiar nuestra historia si solamente revertimos el orden de nuestra prioridad. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Vamos a la lección del día lunes. Y la lección del día lunes habla sobre la Pascua. La Pascua. Después de la circuncisión, ahora sí los israelitas debían estar preparándose para la mayor campaña militar de su historia. Obviamente organizando soldados, armas, estrategias para poder conquistar la tierra prometida. Todo indicaba que ya era el momento de avanzar, pero todavía no. Vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Dice el texto bíblico así. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. La Pascua era una fiesta que Dios instituyó para el pueblo de Israel cuando los libró de la esclavitud en Egipto. Recuerda lo que sucedió en esa última noche, antes de su salida. Cada familia debía sacrificar un cordero, pero no solo sacrificar, debía colocar la sangre de ese cordero en los postes de la puerta. Y eso servía como una señal de protección, porque aquella noche el ángel de la muerte pasaba por toda la tierra de Egipto. Desde entonces, la Pascua se celebraba cada año para recordar cómo Dios los había salvado y sacado con su poder de la esclavitud. Entonces, la Pascua apuntaba a Cristo, porque el Cordero sacrificado representaba a Jesús, el Cordero de Dios, que derramaría su sangre para salvarnos del pecado. Y así como la sangre en las puertas libró a los israelitas de la muerte en Egipto, hoy la sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna. Pero no solamente el cordero tiene que ser sacrificado, recuerda que su sangre tiene que ser aplicada también en nuestra vida. Hoy no celebramos la Pascua como lo hacía Israel en el Antiguo Testamento. Hoy celebramos la Cena del Señor, que Jesús mismo lo instituyó con sus discípulos ahí en la última Pascua. Entonces, en lugar del cordero, Él mismo se presentó como el verdadero sacrificio. Y con el pan y el vino nos dejó como símbolos de su cuerpo y su sangre para recordarnos que nuestra salvación está en su sacrificio ahí en la cruz. De la misma manera que el pueblo recordaba su liberación de Egipto por medio de la Pascua, hoy nosotros necesitamos mantener la realidad de la cruz siempre delante de nosotros. No solo cuando estamos celebrando la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque allí a los pies de la cruz recordamos quiénes somos y a qué precio fuimos rescatados. Entonces, vale la pena detenernos y pensar,
¿Qué lugar ocupa la cruz de Cristo en mi vida diaria? Si no lo tengo presente, pues fácilmente me dejo llevar por el trabajo, los problemas de redes sociales o las preocupaciones del día a día y termino perdiendo de vista lo que realmente es importante. La realidad es que somos transformados por aquello que contemplamos. Si paso más tiempo mirando noticias negativas o entretenimiento vacío o comparándome con otros en internet, pues eso terminará moldeando mi manera de pensar y mi manera de vivir. ¿Qué estoy contemplando más? ¿A Cristo y su sacrificio? ¿O estoy dedicando más tiempo a las cosas pasajeras que me rodean? No se trata de falta de tiempo, se trata de falta de prioridad. Muchas veces decimos que no tenemos espacio para orar, para leer la Biblia, pero si revisamos cuánto tiempo pasamos en el celular los últimos días, veremos que sí habían horas disponibles, solo que esas horas siempre lo ocupamos para otras cosas que realmente no son ni necesarias ni importantes. Y así cambiamos siempre lo pasajero o lo eterno por las cosas pasajeras. Cambiamos salvación por diversión. Y en lugar de dedicar tiempo para nuestra relación con Dios, dedicamos más tiempo para adormecer nuestro vacío con un entretenimiento que nos satisface y nos llena. Es momento de poder realizar cuál es nuestra verdadera prioridad. Si no hacemos cambios hoy, a futuro nos trae consecuencias severas. Vamos para la lección del día martes. El día martes, el título es Altares de Renovación. Vamos a leer juntos el libro de Josué, capítulo 8, versículo 30 y versículo 31. Dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Después de la derrota en Jai por el pecado de Acán, que ya vimos los capítulos 7 y el principio del capítulo 8 narra, Israel finalmente obedeció a Dios y conquistó la ciudad con la dirección divina. Entonces era un momento de victoria, momento de restauración. Pero fíjate, en vez de seguir avanzando militarmente, Josué detuvo al pueblo para cumplir lo que Dios había mandado en Deuteronomio capítulo 27. Y este acto consiste en dos cosas principales. Primero, renovar el pacto con Dios. El altar era un recordatorio de que Israel no solo conquistaba territorios, sino que vivía bajo la ley y las promesas del Señor. Y en segundo lugar, reconocer que la victoria venía de Dios. Al ofrecer holocaustos, es decir, sacrificios de entrega total y ofrendas de paz que representa la comunión con Dios, el pueblo declaraba que su dependencia no estaba en la espada, ni en el ejército, ni en la estrategia, sino estaba en la fidelidad de Jehová. Si Josué no hubiera levantado el altar y renovado el pacto con Dios, el pueblo corría el peligro de pensar que las victorias eran fruto de su propia fuerza y estrategia militar. Y eso los habría llevado al orgullo, a la autosuficiencia, y finalmente los hubiese llevado a olvidar que todo dependía de la fidelidad de Dios.
también podían terminar mezclándose allí con las costumbres de los pueblos alrededor, para que finalmente ellos pierdan su identidad como nación apartada para el Señor. En otras palabras, sin detenerse a reconocer a Dios, Israel podía ganar batallas externas, pero perder su relación interna con aquel que era la verdadera fuente de su éxito. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Hoy tal vez no levantemos altares de piedras como lo hizo Josué, pero tenemos prácticas espirituales que cumplen esa misma función, donde cada día tenemos que renovar nuestro pacto con Dios. ¿Cuáles son? La oración diaria, el estudio de la Biblia, la adoración en comunidad, el compartir el amor de Jesús con otros. Cada una de esas prácticas son medios de gracia que nos recuerda quién es el centro de nuestra vida. Es aquello que nos ayuda a mantener viva nuestra fe y nos libra de vivir en automático, creyendo que podemos sostenernos sin la presencia de Dios. Entonces no es casualidad que el enemigo busca siempre llenarnos de miles de cosas, que nuestra agenda siempre esté llena de cosas urgentes, porque sabe que si logramos detenernos a buscar primero a Dios, encontraremos la verdadera fuerza y dirección para nuestra vida. Su estrategia, la estrategia del diablo, siempre es distraernos y hacernos sentir que no hay tiempo para Dios, porque conoce el poder que hay en una vida que está conectada al Señor. Si sigue o si consigue Él mantenernos ocupados en todo lo demás, nos debilita y nos aleja de la fuente de victoria. Este es un buen momento para preguntarnos lo siguiente: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Comienzo mi día consagrándome cada mañana a Él? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Estudio de la Biblia? ¿Estoy dedicando tiempo? ¿He dejado de ir a la iglesia o soy constante en todos los cultos? ¿De qué manera estoy testificando para otros de mi fe? Y no solo a nivel personal, sino cómo estoy yo construyendo altares en mi familia. Eso significa, tengo momentos de oración con mi esposa, con mis hijos. ¿Estamos estudiando la Biblia diariamente como familia? Porque fíjate, si descuidamos nuestra relación con Dios, los peligros se vuelven concretos en cada área de la vida. En lo personal, nos deja más vulnerables a la ansiedad, al estrés, a la tentación, porque tratamos de enfrentar todo solo con nuestras fuerzas. En el matrimonio, pues cuando dejamos de levantar ese altar de oración, abre espacio para la falta de comunicación, el enfriamiento emocional y los conflictos sin resolver, la infidelidad, ya que no tenemos a Cristo como el centro. Y en la vida de los hijos, cuando no levantamos ese altar familiar, ellos crecen sin referencias claras de fe, sin raíces profundas. Y ellos están expuestos a que las redes sociales, los amigos, la escuela o la cultura puedan moldear su vida más que la palabra de Dios. Y es así que poco a poco, sin darnos cuenta, la familia entera corre el riesgo de apartarse del propósito divino. ¿Qué puedes comenzar a cambiar hoy para que eso no suceda? Recuerda que no es falta de tiempo, otra vez es falta de prioridad. Quiero que entiendas que el diablo no está tan interesado en que salgas de la iglesia. Está interesado que salgas de la presencia de Dios. Porque si no se separa de Dios, somos vulnerables completamente y frágiles para caer, y Él tiene la oportunidad para destruirnos. Por favor, que nada ocupe más nuestra atención que no sea Dios en primer lugar.
Vamos a la lección del día miércoles. Día miércoles habla sobre escrito en piedras. Vamos a leer Josué, capítulo 8, versículo 32 hasta el versículo 35. Allí dice así: También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, con las mujeres, los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Quiero que imagines la escena. Un gran valle, en el centro estaba el arca del pacto y estaba allí rodeado de los sacerdotes y los levitas. A un lado, frente al monte Gerizim, se alineaba la mitad del pueblo, listos para proclamar en voz alta las bendiciones que vendrían si es que ellos obedecían a Dios. Y al otro lado, frente al monte Ebal, estaba la otra mitad del pueblo. Y esta otra mitad estaba encargada de proclamar las maldiciones que caerían sobre ellos si elegían desobedecer. ¿Quiénes estaban? Hombres, mujeres, niños y hasta los extranjeros estaban allí, escuchando cómo la voz de unos y de otros allí se alternaba, rebotando ahí entre los montes como un eco poderoso que llenaba todo el valle. Con eso ellos representaban simbólicamente las dos maneras posibles de relacionarse con el pacto. Además, era importante escribir la copia de la alianza en un monumento visible. Y tenía que ser visible para todos, porque esa acción convertía el pacto en un recordatorio público y permanente de la relación entre Dios y su pueblo. Al estar a la vista de todos, la ley no quedó reducida a un grupo selecto de sacerdotes o líderes, sino que ahora cada persona podía tener acceso a ella y podía recordarla diariamente. Además, recuerda que servía como señal de identidad y de unidad nacional. Lo que mantenía al pueblo unido no era solo la tierra o la sangre, sino el compromiso de poder vivir bajo la voluntad de Dios. De esta manera, el monumento no solo preservaba la memoria, sino que también invitaba a la obediencia y fortalecía la conciencia colectiva de fidelidad al pacto. De la misma manera, todos los días necesitamos recordarnos el Evangelio porque todos los días lo olvidamos. No es que olvidemos el Evangelio como si nunca lo hubiéramos escuchado, sino que en medio de las responsabilidades, los problemas y las distracciones, dejamos de vivir según lo que el Evangelio nos enseña. Y a menudo nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras emociones o en lo que el mundo ofrece sin darnos cuenta que allí vamos perdiendo de vista la gracia, vamos perdiendo de vista el perdón y la dirección que Dios ya nos dio en Cristo. Por eso es tan importante traer el Evangelio a nuestra mente cada día.
Nos recuerda que no necesitamos cargar culpas pasadas porque Jesús ya los llevó en la cruz. Nos recuerda que nuestro valor no depende de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de lo que Dios dice de nosotros. También nos ayuda a mantener una perspectiva correcta frente a los problemas. Cuando enfrentamos los problemas, nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que nos da esperanza. Cuando hacemos del Evangelio parte de nuestra vida diaria, al leer la Biblia, al orar, cantar, compartir con otros, pues mantenemos viva la verdad que sostiene nuestra fe y evitamos que el olvido nos lleve a vivir como si Dios no fuera suficiente. Y es importante aclarar que no necesitamos recordar el Evangelio solo cuando las cosas nos van mal, porque eso a menudo sucede, sino cuando todo nos va bien. En los momentos de éxito, de abundancia, de tranquilidad, a veces nosotros corremos el riesgo de pensar que todo depende de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestras decisiones. Si olvidamos el Evangelio en esos tiempos, fácilmente vamos a caer en el orgullo y en la autosuficiencia, creyendo que no necesitamos de Dios. Pero el Evangelio también nos recuerda que cada bendición viene de Él y que nuestra vida sigue dependiendo de su gracia. Recordarlo en los buenos momentos nos mantiene humildes y agradecidos y también conscientes de que sin Cristo no podemos sostenernos, ni siquiera en medio de lo que parece ser victoria. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, todo lo demás cae. ¿Cómo necesitamos hacer eco en nuestra vida? Recordar todos los días las bendiciones que Dios nos trae, como también la responsabilidad que nosotros tenemos. Así que la historia de la lección de este día nos ayuda siempre a recordar aquello que casi siempre olvidamos. El pacto, la ley, la obediencia y las bendiciones que recibimos de parte de Dios si nosotros somos fieles a Él, así como Él es fiel a nosotros. Vamos a la lección del día jueves. El día jueves de la lección habla sobre el anhelar la presencia de Dios. Vamos a leer juntos Josué capítulo 18, versículo 1 y versículo 2. El texto dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Si Dios te diera la oportunidad de concederte un solo deseo, ¿qué pedirías? Obviamente que muchos pensarían en riqueza, salud o éxito. Pero mira lo que expresó el salmista David en Salmos capítulo 27, versículo 4. Mire ese texto. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Después de conquistar gran parte de la tierra prometida, Josué relata que todo el pueblo se reunió en Silo y allí colocaron el tabernáculo de reunión, también obviamente conocido como el santuario. Y era la señal de que Dios estaba en el centro de su vida como nación, de que su presencia estaba en medio de ellos. Eso les hacía recordar a Israel que no era un pueblo cualquiera, sino era una nación escogida,
y era una nación guiada directamente por su Dios. Entonces, todas las actividades, tanto sacrificios, fiestas, peregrinaciones, todo eso giraba ahí en torno al santuario, porque era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban y donde Dios mismo habitaba en medio de ellos. Y estaba allí como su protector, como su guía. Ahora, para nosotros hoy, el santuario celestial cumple ese mismo papel central en la fe cristiana. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2, enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que ministra en el cielo intercediendo por nosotros. Claro que allí no se ofrecen sacrificios de animales, porque Jesús ya se ofreció una vez y para siempre. Entonces el santuario celestial nos recuerda que nuestra esperanza no está en lo que logramos en la tierra, sino en lo que Cristo hace por nosotros en la presencia del Padre. Pero también apunta a la promesa final de Apocalipsis 21:3, porque allí hay una promesa linda y declara que el tabernáculo de Dios morará con nosotros y Él habitará para siempre con su pueblo. Allí no habrá distancia ni separación, porque la restauración de todas las cosas traerá la plenitud de su presencia en medio de nosotros. Israel podía tener victorias, podía tener tierras conquistadas, pero lo que realmente les daba identidad y seguridad era saber que el tabernáculo estaba en medio de ellos. Esa era la señal de que Dios habitaba con su pueblo. Ahora, hoy para nosotros, de la misma manera, nuestra mayor necesidad no es lo material, sino vivir conscientes de que Cristo intercede hoy en el santuario celestial y que un día habitará para siempre con nosotros. Ese debe ser el centro de nuestra esperanza, desear su presencia más que cualquier otra cosa. En la práctica, muchas veces podemos llegar a anhelar más otras cosas que la presencia de Dios. Puede ser la seguridad económica, el reconocimiento de los demás, el éxito profesional, la estabilidad familiar o incluso pequeños placeres cotidianos que llenan el corazón solo de manera momentánea. Nada de eso es malo en sí mismo, pero cuando se convierte en lo primero en nuestra vida, pues corre el riesgo de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y terminamos viviendo como si esas cosas fueran realmente suficientes. Al final, acabamos siempre vacíos. Que nuestro deseo hoy sea como David un día dijo: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabes que la forma de mantener vivo ese anhelo por estar en la presencia de Dios es solo a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la comunión con los hermanos y la predicación del Evangelio? Aunque todo esto es esencial, también necesitamos cultivar una vida consciente de que todo lo que hacemos es espiritual. Al trabajar, al estudiar, al convivir en familia, al tomar decisiones, allí podemos reconocer que Dios está allí y que su presencia no se limita solo a mi momento de devocional. Porque hay personas que dicen: está bien, mi devoción con Dios está intacta, y tus decisiones y tu día a día. De esa manera necesitamos aprender a vivir en comunión constante con Dios, dejando que su presencia transforme lo cotidiano y nos mantenga enfocados siempre en lo eterno. Hay personas que dicen: yo tengo mi devoción con Dios, pero yo le digo: Señor, gracias por el día, quédate aquí, yo voy a trabajar solo. Mis negocios lo hago solo, mis decisiones yo los tomo por sí solo.
aprendamos a educar nuestra mente, así como un día lo hizo Enoc. Educar su mente para vivir constantemente en la presencia de Dios. Que ese sea nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo día a día. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. En conclusión, al mirar la experiencia de Israel en la conquista de la tierra prometida, pues queda claro que lo más importante no eran las victorias militares ni la posesión de un territorio, sino lo más importante era la certeza de que Dios estaba en medio de su pueblo. Cada paso, cada rito, cada altar que era levantado, recordaba que la verdadera seguridad no provenía de la fuerza humana, sino de la presencia de Dios. Hoy, aunque nuestras batallas son diferentes, la necesidad es la misma. Mantener a Dios en el centro de la vida, porque solo su presencia es la que da sentido a todo lo demás. Te recuerdo una cosa, Cristo viene pronto. Y esa esperanza debe moldear nuestras prioridades aquí y ahora, enseñándonos que nada se compara con vivir en la presencia de Dios y que todo lo demás ocupa un lugar secundario frente a esa realidad eterna. Colosenses 3:1 dice que nuestra mira esté en las cosas de arriba. Que lo eterno siempre sea lo principal, porque todo lo demás es pasajero. Y que en la lección de esta semana hayamos entendido la necesidad de poder vivir siempre en la presencia de Dios y tener la certeza de que Él es nuestra única fuente de salvación y de victoria. ¿Podemos orar? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Las lecciones importantes que nos dejas detrás de cada historia registrada en tu palabra. Hay amonestaciones, hay bendiciones, hay correcciones y todo lo necesitamos ahora para nuestra vida. Perdona porque muchas veces hemos relegado nuestro tiempo hacia ti como lo último. No ha sido nuestra prioridad. Mas hoy tenemos la oportunidad de corregir ese problema en nuestra vida. Queremos que tú seas el Rey Supremo de nuestra vida completa, no solo de un área de nuestra vida. Por eso nos entregamos completamente a ti, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Queremos ser conducidos por ti y que en nuestro corazón, nuestro mayor anhelo sea tu presencia por encima de todas las otras cosas que busquemos o anhelemos. Ayúdanos a vivir con esa